El tema se llama la autoridad que Dios te dio. ¿Cuántos saben que ustedes tienen una autoridad? O que Dios te dio una autoridad. ¿Cuántos saben? Perfecto. Ahorita en una pregunta quiero ver qué tanto usamos esa autoridad. Nuestra cita es Mateo 10:1. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio, ¿qué dice? Autoridad. Vamos a leerlo todos otra vez, todos. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Bien, la semana pasada y antepasada les había comentado acerca de los dones espirituales, ¿verdad? ¿Qué veíamos de los dones espirituales? De que quien da los dones espirituales es el Espíritu Santo. Y no podemos negar sus dones aún hoy día. ¿Sale? Entonces, autoridad del griego exousia, y quiere decir privilegio, derecho, capacidad, acción o poder, por así decirlo, sobrehumano, y magistrado. Es relacionada con la fuerza, la facultad y la capacidad que se tiene para realizar una actividad cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos? ¿Qué les dio? Autoridad. ¿Para qué? ¿Para qué más? ¿Para qué más? Tres cosas vemos, por lo menos en Mateo 10 vemos tres cosas. Número 1, da autoridad, ¿para qué? Para echar espíritus inmundos. ¿Sí? Para sanar toda dolencia y toda enfermedad. Es decir, que cuando los apóstoles estaban empezando con Jesús, estaban unos días con Jesús, y luego Jesús les da una cosa que se llama autoridad. ¿Qué es la autoridad? Es un derecho. ¿Qué más? Es la autoridad. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué te dan autoridad? Cualquier tipo de autoridad. Así es. ¿Por qué, por ejemplo, por qué te dan a ti una autoridad y no a los demás? Exacto, así de sencillo. Las demás personas no están capacitadas. Y al uno que a lo mejor pueda estar medio capacitado, medio sabe del asunto, a esta persona sí le dan esa autoridad. Entonces, esta autoridad es relacionada con, número 1, la fuerza, la facultad y la capacidad que se tiene para realizar una actividad cualquiera. Es decir, no a cualquiera le dan una autoridad o una responsabilidad, sino que una persona que cumple ciertos requisitos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, número 1, Juan 1:12 y Hechos 1:8. Dos hermanos que lo busquen. Dos hermanos que busquen esas citas. Juan 1:12 y Hechos 1:8. Juan 1:12. ¿Encima? Ok, Hechos 1:8. Ajá. ¿Qué dice? ¿Cuándo vamos a recibir poder? Cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo.
Y vamos a Juan 1:12. Así es. Pregunta, ¿cuándo tengo yo la autoridad? Según Juan 1:12. Cuando le recibimos en nuestro corazón. Y recibirle es aceptar todo lo que Él está diciendo. ¿Sí? ¿Y cuándo tengo autoridad? Según Hechos 1:8. Así es. Entonces, cuando creemos, entonces ráyale ahí, ¿cuándo tengo autoridad? De acuerdo a la Biblia, cuando creo en su nombre. Creer es obediencia. Cuando tengo autoridad, cuando le estoy creyendo, cuando le creo a Él. Y creer implica obediencia, ¿sale? Y de acuerdo a Hechos 1:8, también es cuando viene el Espíritu Santo a mi vida. En Hechos capítulo 2 vemos, incluso tiene por título, la venida del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo tengo autoridad, cuando creo en Jesús y cuando tengo el Espíritu Santo. Pregunta número 1, ¿usted ya creyó en Jesús? Segunda, ¿usted ya tiene el Espíritu Santo? Perfecto, entonces no tenemos problemas ahí. Marcos 2, Marcos 3, 13 y 14. Marcos 3, 13 y 14. ¿Cuáles son los 3 requisitos para ejercer la autoridad y su propósito? Ya vimos que yo tengo a Jesús, yo recibo a Jesús en mi vida y recibo al Espíritu Santo y tengo yo ya la autoridad. Ahora, ¿qué requisitos necesito yo para ejercer la autoridad? Es como, por ejemplo, ¿a qué edad tú le diste de comer la primer papilla a tu hijo? La primer papilla. ¿Al mes? ¿No, verdad? ¿A qué edad? Más o menos. 6 meses. ¿Y antes de esos 6 meses? Pura lechita. Antes de 6 meses, pura lechita. Y después, lechita y papilla. Y después, le vamos agregando más alimentos. Entonces, a pesar de que el niño tiene estómago, no había todavía la madurez para poder comer cosas más complejas, ¿sí? Lo mismo es, ¿tú tienes la autoridad? Sí, pero necesitas ciertos elementos para que puedas ejercer la autoridad. Es decir, la capacitación. ¿Qué dice? Otra vez. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso. Fíjate. Dios llama al que Él quiere, al que no sabemos cómo te escoge, no sabemos por qué estamos aquí, no sabemos que nos vio, no sabemos nada. Nomás Dios dice, a ti te voy a escoger, así. Entonces dice, y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. ¿Y qué más dice? 14, estableció a 12. ¿Para qué? Número 1, estuviesen con Él. Y para enviarlos a predicar. Entonces, el primer requisito es que tú seas llamado. Si tú no eres llamado, no vas a tener autoridad. ¿Han visto esas personas que son así medias? ¿Cómo les llamamos a estos? ¿Barbones? ¿Por qué son barbones con el patrón? ¿Para qué? ¿Para caerles bien? ¿Sí? Y para tirarle tierra al compañero que está haciendo bien las cosas. ¿Sí? ¿Y el patrón por qué no lo llamó al barbero? A ver. Porque no le tuvo confianza, porque sabía cómo era. Entonces, si a ti tú tienes una autoridad sobre todos los demás, dale gracias a Dios.
que hay personas que son barbonas, o sea, le hacen la barba al patrón. ¿Cuál es la finalidad? No. No, entonces, ¿cuáles son los 3 requisitos? Número 1, que yo sea llamado. Sí. Si no soy llamado, mire, la voy a regar. Número 2, estemos de acuerdo al 14 y estableció a 12 para que estuviesen con él. Y número 3, para ser enviados. ¿Y cuál es el propósito? Predicar. Entonces, antes de que usted vaya y predique, usted tiene que primero venir a los pies del Maestro y conocerlo a Él. Ver qué es lo que Jesús va a hacer para que después sea enviado. ¿Mande? Primero hay que aprender. Exactamente. Así es. Sí, entonces es lo mismo cuando yo tengo la autoridad o el poder de ejercer las cosas, si yo no sé usarlo, me voy a echar a perder. Y a los que me rodean. Entonces, antes de poder ejecutar algo, tengo que primero saber para qué sirve, cuál es el propósito, cuáles son mis límites. Y entonces sí, puedo yo trabajar. Y no tan solo eso, si le ponemos atención, por ejemplo, ok, vamos a ponerle un punto válido. Nos enseñó a morir, pero también nos enseñó a vivir. También nos enseñó a respetar. También nos enseñó a vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. También nos enseñó a respetar, a honrar. O sea, nos enseñó muchas cosas, no tan solo una. Pero otra vez, ¿por qué? Porque Él decidió someterse a esa autoridad. Entonces, número 3, Mateo 10:1, ¿qué pudieron hacer con la autoridad? Ahí está. ¿Qué pudieron hacer los discípulos con esa autoridad? ¿Qué pudieron hacer? De acuerdo a Hechos, a Mateo 10:1, ¿qué pudieron hacer? Número 1, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fíjate. Y si Dios les dio a sus discípulos la autoridad sobre espíritus inmundos, ¿tú no la tendrás? Número 2, también, no tan solo les dio la autoridad sobre los espíritus, sino también para que los echasen fuera. Y no tan solo eso, sino también les dio autoridad Jesús a sus discípulos para sanar toda. Y pregunta número 1, ¿qué es toda enfermedad? ¿Hasta dónde abarca esa palabra toda? ¿Sí me doy a entender? ¿Cuál es el límite de toda? Pregúntate. ¿Dios me dio autoridad? Pregúntate. Sí, ¿cuándo? Cuando recibiste al Hijo y cuando vino sobre ti el Espíritu Santo. Tú ya tienes la autoridad. ¿La misma que los apóstoles? Sí, igualita. ¿Por qué no ejercemos esa autoridad? Y déjame decirte que los apóstoles fueron más incrédulos que tú y yo juntos.
Los apóstoles dudaron y negaron más al Señor que tú y yo juntos. Y aún así, tenían autoridad para poder sacar demonios, tener esa autoridad para sanar cualquier enfermedad, cualquiera la que tú quieras, la inimaginable, pero también y sobre todo, dolencia de la palabra dolor. Me duele la cabeza, paz, te pones la mano para poder sanar. Ahora, entonces, ¿qué pudieron hacer con la autoridad? Sanar. Es lo que pudieron hacer, sanar, sacar espíritus. Número 4. ¿Cómo van? ¿Cuáles son los 3 requisitos? No. ¿Qué pudieron hacer con la autoridad? Echar fuera demonios, sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Sale? Básicamente, con la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Es la capacidad que Dios ahora te da, aun cuando tú digas, es que yo no me siento capaz, es que yo no puedo, es que a mí no me sale. Por eso el Espíritu Santo dice, te capacita, te dará el poder, no es de ti, es del Espíritu. ¿Sí me doy a entender? Es como, por ejemplo, mira, si yo le doy mi llave de la moto al hermano Pepe o al hermano Rigo, ¿qué estoy haciendo? Que puede usar la moto como quiera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene mi confianza. Entonces puede ir y puede venir. Si no la usa, es su problema. ¿Por qué? Porque yo al momento de darle la llave, yo ya le estoy dando mi confianza para que la use. Pero él decide si la usa o no la usa. Lo mismo es que Dios cuando te da la autoridad es porque ya la tienes, ya está. ¿Qué es lo que te hace falta? Usarla. Usar esa autoridad. Y no es de que te sientas digno o capacitado, no. Por eso Dios ya te la dio. Pero por eso también estamos hablando de que si no te sientes incluso capacitado, número 1, pasa tiempo con el Señor. Si no pasas tiempo con el Señor, ¿cómo vas a desarrollar la autoridad? ¿Me doy a entender? Salud. Número 4. La autoridad requiere que el siervo sea, vamos a Mateo 25, 14 y 15. Mateo 25, 14, 15, 19, 21. ¿Qué aprendemos aquí? ¿Qué aprendemos del texto? Vamos otra vez a Mateo, a los versículos 14 y 15. El 14 dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Ahorita Jesús no está con nosotros, pero nos entregó sus bienes. ¿Cuáles son sus bienes? Primero, el Espíritu Santo. Número 2, la iglesia. Número 3, la autoridad. Número 4, la salvación. Fíjate, nos dio muchas cosas. ¿Sale? Y se fue. Él ya no está con nosotros, pero va a volver. Ahora, tú ya tienes esa autoridad. ¿Sale?
Versículo 15, a unos dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Ahora fíjate qué dice. Conforme a su capacidad. Conforme a su capacidad. O sea, que si a mí me dio 1 talento y al hermano Rigo le dio 5, Dios me va a pedir cuentas únicamente de ese 1. No me va a pedir del de 5. Y si al hermano Rigo le dio 5, Dios le va a pedir de esos 5 talentos. No del 1, no del 2, no del 3, no del 4, sino del 5. ¿Por qué? Porque Dios sabe la capacidad que Él tiene. Entonces cada uno de nosotros recibe un talento, sí. Recibe una responsabilidad, sí. Y en base a esa responsabilidad, Dios te va a decir, a ver, versículo 19. Después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Todos tenemos un talento, 2 talentos? Sí. ¿Qué es un talento? Un talento era una cubeta, así, de dinero. O sea, una cubeta de piedra, vamos, pero que servía para medir este dinero o transportar líquido. Pero una cubeta, pero de piedra, ¿sale? Luego de hecho ya se las mostré aquí alguna vez el talento. Luego se las vuelvo a mostrar. Entonces, Dios aquí va a venir otra vez y te va a preguntar, a ver, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con la familia? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu esposo, con tu esposa? ¿Qué hiciste con la iglesia? ¿Qué hiciste con el Espíritu Santo? ¿Qué hiciste con la sangre de mi hijo? Vamos a platicar. Y es ahí donde tú, ¿por qué? Porque Dios no te va a pedir más, tampoco te va a pedir menos, lo que es justo, nada más. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre de ellos. Fíjate, ¿qué hizo el siervo? Se multiplicó. Es decir, quieras o no, todo lo que Dios te está dando es una semilla en crecimiento. Te guste o no, la palabra de Dios siempre tiene que germinar. Cuando tú tienes a Dios en tu vida, siempre debe de haber un crecimiento. No puede quedarse así. No va a ser el mismo crecimiento el de 5 que el de 1. Pero tampoco es que el de 1 no vaya a cosechar nada, sino simplemente va a recibir lo que está sembrando el 1. Porque tiene menos responsabilidad que el que tiene 5. Al final de cuentas, el de 5, el de 3, el de 2, el de 1, tiene la misma responsabilidad delante de su Señor. Es la misma responsabilidad. Versículo 21, ¿qué le dice el Señor? Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora, volviendo acá a nuestra hoja, la autoridad requiere que el siervo sea bueno y fiel. Bueno no es de bueno, de ay mira qué bueno es, sino que sea responsable, que sea leal, sino que ame a su Señor. Eso es ser bueno, que se preocupe por los intereses de su Dios. Eso es ser bueno. ¿Sí me doy a entender? Entonces, la autoridad requiere que el siervo sea bueno y fiel. Porque si tú no eres ni bueno ni fiel, la autoridad que una vez te fue asignada, la vas a perder. Y si la pierdes.
¿O no vas a saber cómo usarla? ¿Tú qué quieres? Número 5. ¿Has usado la autoridad que papá te dio? Y vuelvo al primer versículo de Mateo 10:1. Entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Si Jesús les dio a sus discípulos bien imperfectos y ya estaban sanando, y aún así cometían cada error, ¿cuál será la diferencia de nosotros? En realidad no la hay. La diferencia es que ellos le creyeron más, se metieron más, convivieron más con Jesús. Nosotros, ¿cuánto tiempo le dedicamos a ese tiempo? Había momentos en que Jesús se llevaba solo a 3 discípulos. Había momentos en que se llevaba a los 12. Había momentos en que estaba solo. Fíjate. Pero al final de cuentas, todos los discípulos tenían la misma autoridad. ¿Cuál es la diferencia de ellos a nosotros? Mi acercamiento a Jesús. ¿Qué tanto le estoy yo creyendo? Y si nos dio esa autoridad a través del Espíritu Santo, ¿por qué nosotros no podemos ejercerla? Porque al final de cuentas Dios ya te la dio. Ahí está la autoridad. Entonces, ¿qué hace falta? Para que tú y yo la podamos ejercer. Y por eso en la pregunta 5 te pregunto, ¿has usado la autoridad que papá te dio? ¿Hemos usado esa autoridad que vemos, por ejemplo, en Mateo 10:1? Espíritu maligno, sal fuera, por poner un ejemplo. Señor, sana a esta persona en tu autoridad, sin el uso de un medicamento. No digo que el usar los medicamentos esté mal. Lo que te digo es hasta qué punto nos estamos desenvolviendo. ¿Sí me doy a entender? Uh-huh. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Exacto. Ahora, otra vez, la autoridad es del griego exousia, que quiere decir, es un privilegio. ¿Cuántos tienen ese privilegio? Por lo menos mínimo todos los hijos de Dios, todos los que se jacten ser hijo de Dios tiene ese privilegio. Mínimo. Mínimo. También significa derecho. También es capacidad. Y es una palabra interesante la que sigue. Es algo que es sobrehumano. O sea, Dios te da esa capacidad sobrehumana por encima de todos los demás. Y también es magistrado. ¿Qué es un magistrado? Ajá. Ciertas cosas. Así es.
Entonces nosotros somos magistrados, tenemos ese derecho de poder hacer y decidir. Claro, siempre dentro del marco de Dios. Pero cuando estamos dentro del marco de Dios, entonces podemos realizar estas cosas. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de Dios y no de nadie más. Pero otra vez, ¿por qué no funciona muchas veces la autoridad? Porque no la ejercemos. ¿Por qué no queremos ejercer esa autoridad? Puede ser una. La otra es tal vez porque no nos han enseñado a usar esa autoridad. La otra tal vez porque nos da miedo usar esa autoridad. ¿Qué otras cosas nos motivan a no ejercer esa autoridad, a tomar esa autoridad? ¿Qué cosas me motivan? Porque fíjate otra vez, Mateo 10:1. Entonces llamó a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Fíjate, les dio la autoridad. A ver, hermano José tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Y también tiene autoridad para que los eche fuera. No tan solo eso, y para sanar toda enfermedad. Y no tan solo eso, toda dolencia. Cada uno de los aquí tenemos esa autoridad. Cada uno tiene esa autoridad, porque es un derecho. ¿Cuándo la recibimos? Cuando aceptamos a Jesús y cuando viene el Espíritu Santo sobre nosotros. ¿Qué necesitamos? Pasar tiempo con Jesús, ser llamados. ¿Y qué más necesitamos? Ser buenos o responsables y fieles. Es lo que necesitamos ser. Entonces, ¿has usado la autoridad que papá te dio? Ponle sí o no. No pongas más o menos. Si alguna vez la has usado, por lo menos una vez en tu vida, ponle sí. Pero no pongas más o menos, porque más o menos, pues no. Cuando no usas la autoridad, le estás dando ventaja al maligno para que te derrote. Déjame decirte. ¿Qué áreas necesitas activar o desarrollar la autoridad que Dios o que te dio el Señor? ¿Qué áreas hay en tu vida? ¿Qué áreas hay en tu vida que necesitas tú activar ahí la autoridad de Dios? La autoridad no es un adorno, sino una herramienta poderosa para que tú crezcas. Imagínate si Jesús no se hubiera aprendido la escritura, la Torá, la ley de Moisés, ¿cómo le hubiera respondido? No le dijo, yo soy tu Dios. No. No le dijo en mi nombre, largo de aquí. No. ¿Sí me estoy dando a entender? Utilizó una autoridad. ¿Cuál? La escritura. Y 3 veces le citó la escritura. 3 veces le citó la ley de Moisés. Y con eso le bastó. Entonces, si Jesús no se hubiera leído, memorizado, guardado en su corazón los dichos de Moisés, ¿cómo hubiera resistido al maligno? ¿En base a qué? No hubiera podido. Entonces vemos desde un principio la importancia de la Biblia en nuestra vida. Entonces ahí te pido, ¿qué áreas necesitas activar o desarrollar la autoridad que te dio el Señor? Lo que tú ráyale ahí, usted ráyele. ¿Qué área necesitas activar? ¿En qué área necesitas desarrollar esa autoridad? Necesito desarrollarla en mi enfermedad. Necesito desarrollarlo en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en mis emociones. Necesito desarrollar la autoridad.
Repito, la autoridad no es un adorno, no es algo para que se vea hermoso, sino una herramienta poderosa para que tú crezcas. Para eso es la autoridad, para que pueda ser ejecutada. Te voy a poner ahorita un ejemplo muy curioso. ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Qué áreas hay? Necesito más creer, también se vale. Ahorita no he estado yo subiendo los devocionales porque me compré una Biblia. Se llama Nueva Biblia de las Américas. Tiene un lenguaje muy interesante. Y ahorita la que me estoy chutando. Entonces ya, Dios mediante, ya en la siguiente semana ya prometo ya subir todo lo de Mateo. Pero ahorita lo que estoy leyendo es Marcos. Les voy a leer Marcos 9 si me quieren seguir en la lectura. Marcos 9:14. Voy a leerlo y dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos y vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas disputaban con ellos, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él, le saludaron y les preguntó: ¿qué disputáis con ellos, con los discípulos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu, ¿qué? Mudo. Pongan atención, un espíritu mudo, el cual donde quiera le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Sí? ¿Qué pasó? Los discípulos no pudieron. Y respondió él y les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que esto le sucede? Y le dijo: ¿desde qué? Desde que era niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y... ¿Sí me están siguiendo? Versículo 25. Espíritu mudo y sordo. Fíjate. Yo te mando, sal de él y no entres más en él. Vamos al versículo 17. Y respondió uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu. ¿Qué dice? Mudo. El espíritu estaba mudo, de acuerdo al papá. Pero en el versículo 25 se le añade otra característica al espíritu. ¿Cuál es?
espíritu mudo y... ¿Sabes qué significa entonces? Que el espíritu no podía escuchar lo que los discípulos le estaban ordenando. Por eso no podían sacarlo. Por eso los discípulos no podían hacer nada. ¿Por qué? Porque el demonio había ensordecido los oídos del muchacho. ¿Cuándo estaba enfermo o cuándo estaba malo el chamaco? Y Jesús pregunta, porque es muy interesante la pregunta. Versículo 21. Jesús le pregunta al Padre, ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Y él dijo, desde que era niño. ¿Tú crees que desde que era niño el Padre, creen que el Padre se lo había llevado a otros discípulos, a otras personas, a otros exorcistas para poder sacar el demonio? Sí, claro que sí. ¿Y por qué no pudieron sacárselo? Porque el espíritu estaba sordo. Y si uno está sordo, no escucha. Fíjate. Por eso los discípulos no pudieron nada. ¿Y quién les estaba dando lata y guerra? Los escribas, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos. Y escribas que disputaban con ellos. ¿Con quién? Con los discípulos. Tú no puedes, ¿ves? Tu maestro es falso, tu Jesús está mal. Y llega un momento en que Jesús les dice, generación incrédula, ¿por qué no están creyendo? Pero hasta el momento en que Jesús le pregunta al Padre y ve ciertas cosas en el muchacho, entonces ya Jesús empieza a entender por qué no podían los discípulos sacarlo. De hecho, en el griego la expresión en el griego es que está molesto. ¿Pero por qué está molesto? Por la incredulidad de ellos. Haz de cuenta, a ver, cuando tú mandas a tu hijo a hacer algo y no lo hace, ¿qué le dices? Bien, siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel. ¿Verdad que sí? ¿O qué haces? Cuando mandas a tu hijo a hacer una compra de algo, ¿por qué? Sí. Ahora, fíjate, te voy a poner otro ejemplo y vamos a... Te voy a poner un ejemplo. Vamos a Marcos 6. Marcos 6, versículo 30. Bueno, en el versículo 30 tiene título Alimentación de los 5,000, ¿sale? Pero... vamos al versículo 36. Versículo 36 dice, bueno, ya estaba pasada la hora, ya era tarde, y sus discípulos le dicen, despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor, compren pan, pues no tienen que comer. Respondió él, Jesús, y les dijo a sus discípulos, ¿qué les dice a sus discípulos? Dales de comer, así, a la brava. Dales de comer. Dadles vosotros de comer. Ellos dijeron, los discípulos, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Fíjate. Ok, sí señor, me va a alcanzar por unos pececitos y unos panes. Pero fíjate, dice, ustedes tú dales de comer. Pero la autoridad, ¿desde hace cuánto tiempo ya estaba dada? ¿Desde hace cuánto Dios ya les dio la autoridad? Desde Marcos capítulo 3, versículos 13 al 14. Desde allá, desde mucho atrás, Jesús le dice, Juan, Pedro, varios tienen autoridad. Ah, caray. Pero estén conmigo para que la puedan ejercer. Estén conmigo para que la desarrollen. Entonces, dice,
Respondió y les dijo, dales vosotros de comer. Y ellos le dijeron que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron, 5 panes y 2 peces. Y les mandó que se hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los panes 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los panes, y los que comieron eran como 5,000 hombres. Vamos a seguirle, porque quiero que veas cómo es la actitud de Jesús con sus discípulos, cómo está actuando. Versículo 45, enseguida hizo a sus discípulos entrar en una barca e ir delante a Betsaida. ¿Sale? Hagan de cuenta, aquí estaba Jesús y los manda para allá. ¿Sale? Los manda para allá. En la otra ribera, entre tanto, él despedía a la multitud. Después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. O sea que en vez de Jesús seguirlos, pues yo me voy al monte solito. Ok. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. ¿Sí? Jesús vuelve del monte a la orilla. Los discípulos están a la mitad del lago. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en la tierra. 48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia. La cuarta vigilia era de 3 de la mañana a 6 de la mañana de la noche. Vino a ellos andando sobre el mar. Fíjate, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería, ¿qué quería? Hermano, en esa versión, ¿qué dice? El versículo 48, esa última parte. ¿Y en la nueva traducción viviente? Sí. Así de, hola, ¿cómo están muchachos? ¿Cómo les va? Así, a la brava. Qué bueno, échenle ganas, sí se puede. Yo mientras me voy para acá, sale, acá ya los espero en Betsaida. ¡Ánimo! Ustedes pueden. ¡Gloria a Dios! Así. ¿Por qué no se subió a la barca? A ver muchachos, espérenme, ahí les voy. A ver. Sí, tenían un viento contrario. Sí, había otras barcas incluso. Sí, estaban bien fatigados. Versículo 49, y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tengan ánimo, yo soy, no temáis. Así, pero la intención original de Jesús era pasarlos de lejos, era la intención original. Y después dijeron, hay un fantasma, y dijo, no, pues ya no me voy. ¿A qué me voy? ¿Cuál es la necesidad que yo me vaya? Así cuando tú vas caminando por X cosa y te llama tu hijo, papá, y tú dices, ¿no le haces así? ¿O es mi imaginación solamente? ¿Sí? ¿Verdad? O sea, tú vas así como si nada y papá dices, ¡ay, Señor, llévatelo, no se crean! Y te regresas. No le dices, ¿qué pasó, hijo? Hay veces que sí. Pero hay veces que le haces así y te regresas otra vez y ya vas con él.
No digo que esté mal, pero la intención de Jesús era llegar allá y que sus discípulos también llegaran. Pero hay otra intención todavía un poquito más interesante. Lo que contamina al hombre. No, todavía vamos al capítulo 8. Marcos 8. Fíjate, en otras versiones se lee hasta cómica la escena. Esta versión no se puede, tristemente. Pero dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, fíjate lo que dice Jesús. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Y sus discípulos dijeron, oh, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Voy a ver si lo tengo en otra versión. ¿Alguien tiene otra versión aparte de la 60? Mano Pepe, mano José, ¿puede leer versículo 2? Sí. Ajá, dígale. Hasta ahí. Hasta ahí, hermano. Entonces, vemos cómo Jesús les habla como que, oh, si hubiera gente, discípulos, que les dieran de comer a esta gente, porque tengo compasión por ellos. Y los discípulos, ¿qué dicen? Oh, si alguien pudiera hacerlo. ¿Sí notan? En el versículo 4, sus discípulos respondieron, ¿de dónde podrá alguien? ¿Sí? Pero lo que quiero que veas es cómo Jesús ya les estaba dando la autoridad, incluso para que el discípulo pudiera alimentar a toda la gente. No le ejercían. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hace Jesús? Bueno, pues yo le entro al tiro. Pero ¿cuál es la intención de Jesús? Practica, ya tienes la autoridad. Sí, estás conmigo, por eso yo me fui de paso por el mar, para que ustedes reprendieran a los vientos. Para que ustedes reprendieran a los vientos. Porque si no, Jesús, el texto hubiera sido, y estando Jesús en el mar, fue con los discípulos y se subió a la barca. Y nunca tendríamos y quería pasarlos de lejos. ¿Cuál era la intención de Jesús? ¿Sí?
Esa era la intención. Y por eso en el capítulo... ¿Sí? Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento en que tú ya das una autoridad, es porque ya no es que sepas, pero puedes realizarlo. O intentarlo, inténtalo por lo menos. Por eso los discípulos siempre se enfocaban en la parte material. ¿Sí? Por eso dice, oh generación, Marcos 9, versículo 19. Y respondieron, oh generación incrédula. ¿A quién le llama generación incrédula? ¿A los discípulos o a los escribas? Porque ¿a quién le había traído el papá? El papá había traído al hijo, ¿y a quién se los trajo? ¿A los escribas o a los discípulos? A los discípulos. Sí. El papá le había traído, por eso dice, volvemos al 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos. ¿Quiénes eran los discípulos? Pues los de Jesús. ¿Sí? Vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Con quién estaban discutiendo los escribas? Con los discípulos. Es así cuando una persona quiere humillar a alguien y hacen bolitas y le dicen, pero es que si tú eres cristiano, ¿cómo dices que haces esto y esto? Y ahí está el pobre cristiano como que medio contestando. ¿Sí? Entonces llega Jesús y a ver qué pasa. ¿Por qué tratan así a mis discípulos? ¿Qué ocurre? Enseguida la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron y les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y cualquiera donde le toman, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera. ¿Y qué? Y no pudieron. Fíjate, se enojó, se molestó el Señor. Sí pudieron. Ahora, pero quiero que precisamente pongas atención al versículo 17, que ya lo vimos. Que tiene un espíritu, la última parte, un espíritu mudo. El papá hasta ese momento sabía que era un espíritu mudo. Versículo 20, y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Fíjate, cuando vio a Jesús, ya empezamos las guerritas. Quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos y Jesús le pregunta, oye papá, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Te fijas? ¿Hace cuánto tiempo que le pasa esto? Y le dice, desde niño tiene este problema. Y nos la llevamos así, hasta el versículo 25, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo. Es decir, que si el espíritu hubiera solo sido un espíritu mudo, ya hubiera salido. Pero no, tenía una cualidad interesante, que no oía la indicación. Sale espíritu. ¿Qué? No te escucho. Por eso Jesús, entonces el 26, entonces el espíritu clamó y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está
muerto. 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Más o menos va. 29. Está la respuesta. Les dijo, este género. ¿Qué tipo de género? Este tipo de género, el sordo, el demonio sordo o el que ensordece, con nada puede salir, sino con oración y ayuno. En otras versiones solo tiene con oración. Y no vemos una oración que Jesús estuviera orando, pero lo que vemos es que Jesús estaba dedicado a la oración. ¿Qué hizo antes de venirse al mar? Fue al monte a orar. ¿Sí me doy a entender? Y ya con esto entonces termino. Te voy a decir una cosa bien curiosa. Salomón, ¿han escuchado a Salomón? Salomón, el rey Salomón. Perfecto. Salomón, y esto los voy a decir una tertulia más desglosado, pero Salomón, a pesar de que tenía mucha sabiduría, tenía autoridad sobre espíritus demoníacos. Eso se los voy a decir una tertulia. Pero había un género demoníaco que no podía liberar. Había uno solo, que no podía liberar. ¿Cuál creen? Podía liberar a casi todos, pero solo uno no podía, un género. Salomón, el rey Salomón, también se dedicó a ser exorcista. Pero hubo un género demoníaco que no pudo liberar. ¿Cuál creen? No. O sea que Salomón también era exorcista y él sacaba demonios, pero hubo uno que no podía sacar un género demoníaco. El género sordo. El sordo, Salomón no lo pudo sacar. Por eso Jesús les dice que este género no sale, sino con oración. ¿Sí? Entonces, ya para finalizar con esta parte, número 1, hermano, si tú tienes autoridad, ejérzala. Si cree que diga, Señor, es que no me siento capaz, acérquese a Dios. Hable con el Espíritu Santo. Si Jesús les estuvo diciendo, ustedes denle, y por qué ustedes no lo hacen, es porque Jesús sabía que ellos podían hacerlo. El problema era, ¿los discípulos sabían que podían hacerlo? Tal vez sí, pero cuando va aumentando la dificultad, también hay que ir aumentando otras capacidades. Pero ajá. ¿Sí? Entonces, si Jesús lo vemos molesto, es porque como todo buen maestro, como todo buen padre, es porque no lo está haciendo. Porque no lo ejecuta si ya sabe cómo es, si ya tiene esa autoridad. Entonces, hermano, hermana, si usted ya tiene esa autoridad, ejérzala. No tenga miedo. Ten dominio hasta para ti mismo. Me duele la cabeza, Señor, en tu nombre, libérame. Pero ejerza la autoridad. Para eso es, para que te liberes. Porque Dios quiere hacer cosas grandes contigo, sí,
Pero si tú no lo permites, mira, no va a pasar nada.